Hoy vamos a ver rozamiento por rodadura, también conocido como fricción de rodamiento, desde la parte de vista de la dinámica rotacional. Bien, este tema de fricción de rodamiento lo habíamos visto en un video de la lista de reproducción de aplicaciones de la ley de Newton, pero básicamente el tema era el siguiente. Antes, en la antigüedad, que no existía la rueda, lo que se hacía era cargar una carga en un trineo o una especie de trineo que no necesariamente andaba sobre la nieve y se lo arrastraba. Esta era la forma que tenían de transportar objetos en la antigüedad. Después se inventó la rueda y con el gran invento de la rueda es cuando aparece la llamada fricción de rodamiento o rozamiento por rodadura. ¿Qué es esto? Esto es la fricción que hay entre la rueda y el pavimento. Pero habíamos definido en ese video que es el coeficiente de fricción de rodamiento o coeficiente de rozamiento de rodadura y que era la fuerza de fricción de rodamiento. Ahora lo vamos a repasar rápidamente. Teníamos, por ejemplo, este jeep, sobre él actúa su peso. Como reacción a su peso en la superficie de los neumáticos aparece una fuerza normal, que obviamente va a ser el peso dividido 4 porque tiene 4 ruedas. Y si nosotros le aplicamos una fuerza, lo vamos a mover. Es decir, lo empujamos con una fuerza F y el auto va a rodar. De acá partía la definición de coeficiente de fricción de rodamiento, que es la fuerza necesaria que hay que hacerle a un cuerpo que está sobre ruedas para que éste se mueva a velocidad constante. Y a partir de ahí habíamos obtenido el coeficiente de fricción de rodamiento, que es el cociente entre la magnitud de la fuerza y la magnitud de la fuerza normal. Es decir, el coeficiente de fricción de rodamiento es la fuerza horizontal necesaria para lograr que un cuerpo se mueva con rapidez constante en una superficie plana dividida entre la fuerza normal ejercida por la superficie sobre el cuerpo. Es decir, el coeficiente de fricción de rodamiento o el coeficiente de rozamiento de rodadura es igual a la fuerza que hay que aplicarle a un cuerpo para que éste se mueva a velocidad constante en una superficie plana dividido a la fuerza normal. Y de acá despejábamos la fuerza de fricción de rodamiento. A partir de ahí habíamos hecho análisis de qué pasaba si la rueda, en vez de ser de goma e inflable, era una rueda sólida como la de un tren o un intermedio entre estas. Entonces, habíamos visto que este coeficiente de fricción de rodamiento es de 0,002 a 0,003 para ruedas de acero sobre rieles de acero, es decir, para un tren, y era alrededor de 0,01 a 0,02 para ruedas de caucho sobre concreto. Bien, fíjense que el coeficiente de fricción de rodamiento para un tren es alrededor de 5 veces menor que para un camión o una camioneta. Todo dependiendo de qué tan inflada esté la rueda y si es camino de tierra o de asfalto. Pero debido a esto, un tren siempre gasta menos energía de pérdidas por fricción que un camión. Es decir, es alrededor de 5 veces más fácil poner a rodar un tren que un camión siempre y cuando pesen lo mismo. Lo que no habíamos visto en el video anterior que vimos en la unidad dinámica era cuál es la explicación de este fenómeno. Para ello nos vamos a valer de los conocimientos que hemos adquirido en dinámica rotacional y vamos a hacer un análisis completo. Vamos a dibujar acá una vía de tren en un plano inclinado y vamos a dibujar la rueda del tren. La rueda se mueve con una velocidad angular omega. Vamos a dibujar el centro de la rueda que coincide con su centro de masa. Vamos a poner al eje X e Y como se indica. Y sobre la rueda actúa su peso. Si vamos al punto de contacto va a estar la fuerza normal y la fuerza de fricción. Como este cuerpo rueda sin resbalar, en el punto de contacto hay una fuerza de fricción que es la que hace que no se deslice, es decir, la rueda viene bajando con velocidad angular, pero en el punto de contacto, como vimos en los videos anteriores, no se desliza. Como no se desliza, esta fuerza de fricción es una fuerza de fricción estática o fuerza de rozamiento estática. Entonces, para el caso casi extremo en que tenemos una rueda que es perfectamente rígida y un camino, en este caso la vía del tren, que es perfectamente rígida, si analizamos
la fuerza normal, su línea de acción, su recta de acción pasa por el eje de rotación, entonces no genera torca. Y además no hay deslizamiento porque rueda sin deslizar. Como no hay deslizamiento en el punto de contacto, la fuerza de fricción no realiza trabajo. Es decir, esta rueda no se va arrastrando hacia allá, sino que va girando y en este punto está quieta. Por eso es fuerza de fricción estática, porque no se desliza la rueda sobre el riel. Y como no se desliza, acuérdense que el trabajo era la fuerza por la distancia recorrida. Como no hay distancia porque no hay deslizamiento, no hay trabajo realizado por la fuerza de fricción. Este caso es uno de los casos que más se aproxima a un caso ideal de rueda perfectamente rígida y superficie perfectamente rígida. Para este caso, si lo llevamos a un extremo idealizado, podemos despreciar la fricción de rodamiento, que es lo que hacíamos en casi todos los problemas que resolvimos en dinámica y en las unidades de conservación de energía mecánica. Pero si vamos a un caso más real, lo que nos vamos a encontrar es, si tenemos la misma rueda de un tren moviéndose por una superficie de arena, lo que va a pasar es que la rueda se va a enterrar un poco y se va a generar como una deformación adelante donde va avanzando la rueda, que va a obstaculizar el deslizamiento de la rueda. Si lo analizamos, la rueda se mueve con la misma velocidad angular que antes, ponemos el eje X e Y como se indica, sobre la rueda actúa su peso concentrado en su centro de masa, como reacciona al peso la superficie hace una fuerza normal y en el punto de contacto aparece la fuerza de fricción. Pero ¿qué pasa? Ahora, si ven, no es un punto de contacto, es una superficie de contacto que hace entre toda la superficie una fuerza normal. Y ya la línea de acción de la fuerza normal no pasa por el eje de rotación, entonces está generando una torca que se opone al movimiento rotacional. Es decir, esta fuerza genera una torca que produce una aceleración antihoraria, es decir, tiende a frenar el movimiento rotacional de la rueda. Además, también pasa que la rueda se desliza un poco. No es solamente que ahora tiene todo este obstáculo debido a la deformación del camino, que es que la rueda se va como enterrando un poco, sino que también se desliza. Es decir, no solamente la fuerza normal genera esta torca que se opone al movimiento, sino que hay un poco de deslizamiento. Es decir, rueda, pero se desliza un poquito. Como se desliza un poquito, esta fuerza de fricción ahora sí genera trabajo y sí genera pérdida de energía mecánica. Resumiendo, ahora la superficie se amontona delante de la rueda. Entonces la fuerza de contacto que actúa sobre la rueda ahora no actúa en un solo punto que el punto de contacto, sino en un área, que está todo el área en contacto. Y esta área se concentra en el frente de la rueda. Además, la fuerza normal ejerce una torca que se opone a la rotación y hay cierto deslizamiento en la superficie de la rueda debido a la deformación. Esto produce pérdida de energía mecánica. Estos dos efectos combinados, que es la torca generada por la fuerza normal a lo que su línea de acción se ha desplazado con respecto al eje de rotación, más el trabajo efectuado por la fuerza de fricción a lo que ahora la rueda rueda, pero también se traslada un poco resbalando, genera una pérdida de energía por trabajo de la fuerza de fricción. Y estos dos fenómenos combinados, la torca generada por la fuerza normal más el trabajo generado por la fuerza de fricción debido al deslizamiento, es lo que genera el fenómeno de fricción de rodamiento o rozamiento por rodadura. Pasa lo mismo si el pavimento es sólido, por ejemplo que sea asfalto, pero la rueda es la rueda de caucho de una camioneta que mientras más desinflada está, más se deforma y genera un fenómeno parecido a este. Aún es peor si tenemos un neumático de caucho o una cubierta de caucho de una camioneta un poco desinflada andando sobre la arena de la playa o una duna. Este fenómeno se lleva a su máxima expresión, es decir, la rueda se entierra debido a que este tipo de montañita que se hace enfrente de la rueda es más grande y además la misma formación de la rueda que llevan a esta fuerza normal y esta fuerza de fricción a valores nada despreciables. Por eso, si no han hecho la prueba, prueben manejar su auto en el asfalto y después métanse a una duna y vean
cuánto más tiene que trabajar el motor, cuánto combustible más le va a consumir si en vez de ir sobre pavimento con las cubiertas bien infladas, conducen sobre arena suelta. Bien, ahí este tema quedó explicado. Ejercicio de este tipo hemos hecho en la unidad dinámica de aplicación de las leyes de Newton. Lo que vamos a hacer en los siguientes videos es explicar y demostrar cuál es el trabajo hecho por una torca. Si te sirvió el video, dale like, suscríbete para estar informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física completo.